Bueno, para el comentario del capítulo 6 del Apocalipsis vamos a encarar la exégesis de Beato de Liébana. Beato de Liébana ya la hemos trabajado. Este escrito más o menos está en la última cuarta parte del siglo VIII. Bueno, abreva de un montón de fuentes muy interesantes, de algunos autores que hemos pasado nosotros y algunos no, pero hemos hablado de Victorino, de Petó, de Ticonio, de Jerónimo, de Agustín, de Ambrosio, de Fulgencio. Pasa por Orígenes, Casiano, Cipriano. No los menciona, no los explicita, pero esta obra es una recensión, es decir, es un mirar esos comentarios de este libro del Apocalipsis y plasmarlo en un texto lo más uniforme posible. A mí particularmente es uno de los exégetas que más me gusta, sobre todo en este capítulo 6, en donde hay tanta interpretación diversa a lo largo de los 2000 años de tradición de la Iglesia, sobre todo respecto a los cuatro jinetes, ¿no? Así que bueno, vamos a leer primero el texto en la primera parte de los primeros 8 versículos. Hacemos el comentario y seguramente este video vaya promediando con esa lectura y el comentario de los 8 primeros versículos del capítulo 6 del Apocalipsis del apóstol San Juan. Apocalipsis capítulo 6. Seguí mirando cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz como de trueno: ven y mira. Y había un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: ven y mira. Entonces salió otro caballo, rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y ve. Y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza, y oí como una voz en medio de los 4 vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario. Pero no causes daño al aceite y al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: ven y mira. Y había un caballo pálido. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el infierno le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la muerte y con las bestias de la tierra. Muy bien. El primer comentario que vamos a leer de esta exégesis de Beato de Liébana tiene que ver con los primeros 8 versículos de Apocalipsis 6 del 1 al 8. Comienza la explicación del libro cuarto acerca del caballo blanco. Recordemos que esta obra está dividida en libros distintos, es decir, una división diferente a la que nosotros hoy tenemos en nuestras Biblias. Casualmente el capítulo 6 empieza en lo que el Beato de Liébana llama libro cuarto. Abierto el primer sello, dice que vio un caballo blanco y un jinete que tenía en su mano un arco y una corona. Esto sucedió lo primero, pues después de subir el Señor al cielo y de abrir todas las cosas, envió al Espíritu Santo, con cuya palabra los predicadores, como flechas que persiguen el corazón humano, abatieron la incredulidad. La corona sobre la cabeza ha sido prometida por el Espíritu Santo a los predicadores. Por eso dice que uno de los vivientes había dicho, porque los 4 son uno solo: ven y mira. Ven se dice al invitado a la fe. Mira se le dice al que no veía. El caballo blanco es, por tanto, la palabra de la predicación enviada al mundo junto con el Espíritu Santo. Pues dice el Señor, en Mateo 24:14, se predicará este evangelio por todo el mundo como testimonio para todos los pueblos y entonces vendrá el fin. Cuando abrió el segundo sello,
oí al segundo viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande, dice el Apocalipsis. El Beato comenta: el caballo rojo y el que lo montaba, que tenía una espada grande, son figura de la guerra futura. Como leemos en el Evangelio de Lucas 21:10, se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá grandes terremotos. Lo que dice gente contra gente quiere decir que se levantará pueblo contra pueblo, y reinará y reino contra reino, es decir, iglesia contra iglesia, porque aquellos que sobre pretexto de religión se fingen iglesia, luchan siempre contra la iglesia. Montan estos un caballo rojo, se lanzan contra la iglesia que ha vencido y que vence en un caballo blanco, y luchan contra ella porque son descritos junto con aquellos que de una forma abierta derraman sangre inocente. Así, en general, en el caballo rojo como especie están incluidos los que en un solo miembro son llamados caballo rojo. Este caballo es considerado el pueblo siniestro manchado de sangre por su jinete, el diablo. Aunque también el profeta Zacarías dice que el caballo del Señor es rojo, Zacarías 1:8. Continúa y describe en la especie a todo el cuerpo de los mártires. Sin embargo, este es rojo de su propia sangre, aquel de la ajena, ya que se le ha dado una espada grande para quitar la paz de la tierra. Eliminará realmente su paz, porque tiene su esperanza en la tierra. En cambio, la Iglesia tiene la paz eterna que le dejó Cristo cuando dice: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la da el mundo, os doy yo la paz. Juan 14:27. Hermoso eso, ¿eh? Esa comparación, ¿no? Sangre propia a sangre ajena. El mártir tiene sangre propia, el demonio, enemigo del hombre, tiene sangre de hombre, sangre ajena. Prosigue el Beato: llama espada en general a todas las formas de muerte, no solo a un manifiesto asesinato, sino que también uno mata a otro espiritualmente por medio de un ejemplo de muerte. Pues por el pecado vino la muerte al mundo. Romanos 5:12. A aquellos que matan la muerte, prosigue el Beato, pues por el pecado vino la muerte. Romanos 5:12. A aquellos que mata en la muerte o a los que mata en vida. Y se mata mutuamente de muchas maneras la tierra del diablo, es decir, su cuerpo, cuando uno incita al otro a los pecados mortales. Eso lo está diciendo el Beato. Prosigue citando de vuelta el tercer sello, el texto de Juan. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, 3 litros de cebada por 1 denario, pero no causes daño al aceite y al vino. Prosigue el Beato. El caballo negro indica el hambre espiritual dentro de la Iglesia, y por la culpa de los malos propósitos no se ofrece la palabra de la predicación a los pequeños. Como está escrito: los pequeñuelos pidieron pan y no había quien se lo repartiera. Lamentaciones 4:4. Y como el Señor tiene a su Iglesia extendida por todo el mundo, para dársela siempre a conocer, dice: habrá hambre en diversos lugares. Lucas 21:11. Prosigue el Beato. Propiamente la frase se alarga hasta el tiempo del Anticristo, cuando sobrevendrá una gran hambre y cuando todos sufrirán daño. La balanza en la mano es el peso del juicio, en el que mostrarán los méritos de cada uno, es decir, la simulación de justicia, cuando enseña por fuera lo que no tiene por dentro, pues dice: no causes daño al aceite y al vino. Cuando en medio de los vivientes se oye decir no causes daño, se manifiesta allí que dentro de la Iglesia existe fingimiento de santidad que daña espiritualmente a la Iglesia, porque conduce a su secta a las almas débiles. Sin embargo, le dice no causes daño, como si dijera
no castigues con plagas al hombre espiritual. Prosigue el beato. Describe el misterio de la maldad y los espíritus del mal que están en las alturas. Efesios 6:12. A los que no se les permite, ni en sí mismos por otros, ni en otros que los respetan, poder profanar la virtud de los sacramentos. Prosigue el beato, ¿no? Estamos leyendo el beato de Liébana, en su exégesis del capítulo 6 del Apocalipsis. Prosigue el beato. El aceite y el vino hacen referencia a la unción y a la sangre del Señor. Aquel en quien esté no podrá recibir daño. En el trigo y la cebada se refirió a la iglesia, en los grandes o en los pequeños, es decir, en los obispos o en los pueblos. Pero no es menos 1 litro que 3. El litro es una medida y 3 litros son 3 medidas, porque en la unidad está la perfección y lo mismo en la Trinidad. Así dice el Señor que en 3 medidas de harina, es decir, en 3 modios, está escondida la levadura. Mateo 13:33. Y si esto no hiciera referencia a un misterio, no debería haber dicho que la escondió. Y no la llamaría por boca de otro evangelista medida de harina. Enseña que de un poco de levadura, es decir, la doctrina, llena a todo el pueblo del sagrado número, que es la Trinidad. Y el precio enseña que lo mismo es el trigo que la cebada, pues si hay pequeños y grandes, que por mérito uno aventaja al otro en santidad, ambos han sido comprados por 1 denario, es decir, por un precio perfecto. Prosigue la exégesis el beato de Liébana. Y aunque la gracia se conoce por el espíritu del don, sin embargo, el precio hace iguales los méritos. Enseña que forman un solo cuerpo los grandes y los pequeños, es decir, los obispos y los pueblos. También están representados los apóstoles en la cebada, porque los trozos sobrantes del milagro de Cristo, Mateo 14:20, llenaron 12 canastos, que son el cuerpo de los prepósitos, es decir, de los apóstoles y de todos los obispos que han sido citados en el número de los apóstoles. Y después de los prepósitos, 7 cestos, que son el cuerpo de la iglesia septiforme. Ambos son números santos y ambos indican un número perfecto, tanto el 3 como el 7, a eso se refiere. Sigue el beato. Pues los canastos y los cestos llenan de los trozos sobrantes, muestran los restos de la obra de Cristo, es decir, la iglesia del último tiempo, que de ninguna manera puede disminuir ni en los obispos ni en los fieles, como, según San Juan, mandó el Señor que no se perdiera nada de lo que había sobrado. Juan 6:12. Si algún calumniador dice en contra de esto, y si según su poder en lugar de ser pan de cebada hubiera sido de trigo, ¿era suficiente para los restos que habían sobrado 7 cestos? Pero a nosotros nos es más útil que la curiosidad ajena, que una y otra materia están ahora recogidas en la iglesia, de manera que así, como en la cebada manifiesta a los 12 apóstoles, así también en el trigo a los septiformes pueblos. En todas partes el número 7 es la plenitud de aquello de lo que se trata, como se ha dicho en figura de la iglesia bajo el perseguidor israelita. Me reservaré 7,000 hombres, los que no doblaron las rodillas ante Baal. Primera de Reyes 19:18. Proseguimos leyendo la exégesis de Beato de Liébana al capítulo 6 del Apocalipsis. Ahora nos tocaría ver qué dice del cuarto caballo. En el cuarto caballo describe la falsedad y la hipocresía manifiestas. Texto. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía: ven y mira. Y había un caballo pálido. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el infierno le seguía. Se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la muerte y con las bestias de la tierra. Dice el beato: hay 2 partes en el mundo, el pueblo de Dios y el pueblo del diablo. Pero el pueblo del diablo, a su vez, está dividido en 2 partes, a saber, en cristianos y en paganos. Atención con esto, El pueblo del diablo, a su vez, está dividido en 2, en paganos y en cristianos. Estas 2 partes luchan contra la iglesia. Por eso la iglesia es llamada una tercera parte,
y los falsos hermanos dentro de la iglesia otra tercera parte. Y los paganos fuera de la iglesia es la otra tercera parte. Interesante. Esto lo expondremos más claramente a continuación. Porque antes de que se manifieste por doquier el hombre de pecado, y se manifieste públicamente el hijo de la perdición, el anticristo, ya en parte se ha manifestado dentro de la iglesia en estas tres partes. Y donde se veían tres partes, ahora ha aparecido en la iglesia la cuarta parte, a saber, la iglesia, la gentilidad, el cisma y los falsos hermanos. Pues la iglesia no aleja de sí a todo el que es malo, sino solo a algunos abiertamente malos, para enseñar al mundo el tipo de la última persecución. A los demás, hipócritas y cismáticos, los tolera pacientemente, aunque espiritualmente están fuera, sin embargo parecen trabajar dentro. Conviene que existan esos tales en la iglesia para que se manifiesten los de probada virtud. En aquellas regiones en las que solo se ven dos partes, la iglesia y la gentilidad, en unas hay tres partes, y entre nosotros cuatro. Atención con esta tercera y cuarta parte. Prosigue el beato. Para que podamos resolver el nudo de la cuestión sobre esto, emplead el oído del corazón. Pues parece que hay dos pueblos en el mundo, los bautizados y los paganos, y que ambas partes disienten entre sí en la fe, y una parece fuera y la otra dentro. Por eso, esta parte que parece estar dentro se llama la Iglesia Universal. En esta Iglesia Universal, que parece que es una, nuestros mayores dijeron que había tres partes, además de aquella parte que ya hemos lanzado afuera. De esas tres partes que parece que están dentro, una es la de Dios y las otras dos del diablo. Del diablo son el cisma y los falsos hermanos. Y la iglesia es la que es la parte de Dios. Estas dos partes parece que están dentro, pero están fuera. Aunque hay cisma en algunas provincias, sin embargo, es en una ciudad, o no muchos más. No hablamos de esto que han ocupado y manchado los lugares santos por todas las provincias, y que lo sufre abiertamente la iglesia. Ni contamos los restantes grupos herejes de la iglesia, o los diversos géneros de tontería, o las pequeñas o grandes herejías, sino solo el cisma y los falsos hermanos. Atención, esto tiene 12 siglos, digo yo. Prosigue la exégesis del cuarto jinete del Beato de Líbana. Cree y vive con los demás santos, pero vive según su plan y desea siempre separarse de la iglesia en su proyecto. Sin embargo, los falsos hermanos son llamados hipócritas, pues no destruyen claramente la iglesia, sino que parece que son santos, pero no son santos. No porque destruya abiertamente a la iglesia, no será la hipocresía de la parte del diablo, sino, así que dice el apóstol, todo el poder del diablo contra los santos es espiritual, y consiste en maldades espirituales. Efesios 6:12. Y el Señor, por el mismo motivo, nos advierte con claridad en el Evangelio. Esto se cita de Mateo 24:24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y obrarán grandes signos y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Mateo 24:24. Prosigue el Beato de Líbana. Se le concedió poder contra esta cuarta parte al diablo que montaba el caballo pálido, que es el pueblo muerto, para matar con la espada, con el hambre, con la muerte y con las bestias de la tierra. La espada se refiere claramente a la muerte sangrienta. El hambre y la muerte son hambre y muerte espirituales dentro de la iglesia, porque hizo perecer allí a algunos de esta cuarta parte que murieron sin celebración religiosa. Los restantes de la iglesia que se lamentan cautivos entre ellos, esperan la purgación total de su vida prometida por Daniel, para ser purificados por el fuego como el oro. Las bestias se refiere a todos los hombres malos. Ya está dentro de la iglesia esta cuarta parte, y por estas bestias entendemos a todos los demás que bajo nombre de cristiandad son considerados mundanos, porque no hemos sido entregados solo a los poderes ordenados por Dios, sino también a todos
los que caminan haciendo el mal. Como oraba el profeta: no entregues a las bestias las almas que te dan gracias. Salmo 74, 19. Estas 4 partes están en 3 caballos. Por eso las figuras representan en las pinturas. Por eso las figuras representadas en las pinturas muestran a estas bestias en todos los malos. Estos 3 caballos son uno solo, que salieron de donde salió el blanco y luchan contra el blanco, y tienen como único jinete al diablo, que es la muerte, así como el Señor fue llamado la vida. Dijo en general que se le había dado a éste una gran espada, y describe la figura de su jinete o espada en 2, a saber, en el negro que tiene una balanza y hiere por medio de un sutil fingimiento, que son las obras de las tinieblas. En el otro por medio de una manifiesta hipocresía, es decir, falsedad, que es la abominación de la desolación, y que mata con la espada, con el hambre y con las bestias de la tierra. Aunque en África, donde estaba hablando el Beato, aunque en África, donde conocemos que se realizan estas cosas de la cuarta, no sucede para que se manifiesten los hipócritas, que ya fueron reconocidos cuando eran considerados con la Iglesia, sino que lo que sucede en África es para el mundo un ejemplo de la futura manifestación del anticristo, que ahora bajo la balanza, es decir, bajo la religión, realiza las citadas obras de iniquidad con fuerzas de armas. Reconozco que se me pasa, a qué cosa del África, calculo que del norte de África se está refiriendo. Muy probablemente se está refiriendo al desastre que estaban haciendo los árabes invadiendo todo el Mediterráneo en el norte de África, ¿no es cierto? Probablemente sea eso. El Beato de Liébana está recopilando distintas exégesis más o menos hasta el siglo VIII o IX. Habría que investigar eso. Prosigue: pues la hipocresía es algo sutil y con dificultad es reconocida por los sabios. Pues no puede hablarse de hipocresía del que ha salido fuera. A estos los sigue el infierno, que los aguarda después del final de su obra. Que estos jinetes son el diablo y los suyos, lo manifiesta el 6º sello, cuando dice que los caballos se reúnen para la última batalla. Y el profeta Joel dice del mismo pueblo: aspecto de corceles es su aspecto, como caballos así perseguirán, como estrépito de carros por las cimas. Joel 2:4. Este caballo del Señor, que es la Iglesia, el profeta Habacuc declara que son muchos, y dice que mediante ellos se hace presente en el mundo la ira y la salvación de Dios, y que teniendo por jinete al Señor se turba la misma multitud de las aguas, según dice: contra los ríos arde tu cólera, Señor, contra el mar tu furor, para que montes en tus caballos, en tus carros de victoria. Tú estiras tu arco sobre los cetros y surcas el mar con tus caballos, alborotando las aguas inmensas. Habacuc 3:15. Eso mismo también había prometido el Señor en la figura del caballo pálido, que entre las demás desgracias iban a sobrevenir grandes pestes y mortandades espirituales. Cuando dice: y el infierno le seguía, es decir, esperaba devorar muchas almas impías. Este es el caballo pálido. En el 5º sello presenta las almas de los degollados, tanto en la 4ª parte como en todo el mundo, que piden venganza según Dios. Y de este modo manifiestan que lo piden para los últimos tiempos, cuando dicen: ¿hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia? Y que falta poco tiempo, cuando se les ordenó que esperasen todavía un poco, pues después del 5º presenta la última batalla en el 6º. Bueno, hasta ahí termina el Beato de Liébana la explicación de los 4 jinetes del Apocalipsis. Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 6.